Contraloría la que tiene que hacer la supervisión. Claro. Y de hecho, Contraloría, amigos, imagínense que tiene que hacer un montón de cosas. No se van a meter a todo, no pueden meterse a todo. Ellos focalizan su intervención. Y normalmente se meten, ¿y saben qué significa para ellos focalizar usualmente? Focalizar su intervención, sus estudios lo hacen justamente en todas las que son excepciones. Excepción del SNIC, ahí están metidos. Excepción de presupuesto, ahí están metidos. Excepción de norma, emergencias también son una excepción, ahí están metidos. Así que de todos se van a meter ahí. No se van a meter pues posiblemente en pequeñas cobritas de una municipalidad porque no tienen capacidad, son pocas personas también. Bueno, son muchas, pero igual son pocas para tanto país. Su intervención normalmente lo focalizan en las excepciones, las emergencias, ¿no? Las excepciones. La emergencia, el proceso de emergencia es un tema de excepción. ¿Sí? Le voy a comentar, sea pertinente. Por ejemplo, en Lima y en muchas ciudades que tienen sus casonas antiguas a punto de caer, no se podría hacer un convenio entre INDECI y el Ministerio de Cultura para que se declare la emergencia y se pueda reestructurarla. ¿Se podría hacer? Ahí sí. Sí, es totalmente pertinente, por favor. Pero ahí va un poquito más de INDECI y de cultura, ¿no? Para comenzar, que muchas de estas casas, no sé si estoy entendiendo bien, en Lima por lo menos las casas están habitadas, tienen dueño. Y algunas casas no están saneadas física ni legalmente. Entonces, entre la voluntad del dueño, entre la falta de saneo físico y legal del predio, ahí sí. Cultura tampoco se puede meter ahí nomás, ¿no? INDECI también es un trabajo conjunto entre la voluntad de los dueños, las posibilidades que tiene el Estado para darle alternativas adecuadas a los dueños, porque si tú los sacas, ¿a dónde van a estar? El Estado también tiene que asumir cierta responsabilidad y de hecho asume para el traslado y decir, ¿no? Adecuado. Eso es por un lado. Por otro lado está todo el tema del arreglo institucional correspondiente, el saneo físico legal de predios, es todo un tema, ¿no? Ya que habla de cultura, ustedes saben de cultura, cultura es un ministerio que está asumiendo las funciones del INC, y nada más, nada menos que el patrimonio cultural que tenemos. Ya para no hablar del tema privado, público y todo lo demás, sino de cultura, ¿saben cuánto el patrimonio cultural existe formalmente? O sea, está saneado física y legalmente. Porque si no está saneado física y legalmente un predio, no existe para fines prácticos. Legalmente no existe. Ni el 20%. Ejemplo, Machu Picchu no está saneado física ni legal. O sea, eso no existe. La ley de Nazca, menos. Chanchán, no sé. La Ruta Moche, qué sé yo. O sea, no existen legalmente. Si uno quiere intervenir, por ejemplo, en Machu Picchu para mejorar un proyecto, qué sé yo, el primer problema enorme que va a tener es el saneo físico legal. ¿Hasta dónde está Machu Picchu? ¿Qué parte no es Machu Picchu? Es el limitante, ¿no? El dueño es el Estado. Y posiblemente por ahí surja un dueño más. Eso va a depender, o sea, no está saneado. Todo predio debe estar saneado física y legalmente. Todo predio. El problema es que casi ningún predio está saneado. Y con proyectos de inversión pública, eso se ve bastante, porque un primer requisito cuando se hace perfil es que los predios, la intervención en predios, o en terreno por lo menos, ya no sean predios, sino es una parte. El predio es terreno y edificación. Cuando existe edificación, existe el terreno. Igual tiene que estar saneado. Porque no puedo intervenir en un terreno que no sé a quién le pertenece. Y como Estado, yo debo intervenir solamente en terrenos que pertenecen al Estado, no a terceros. Eso es malversación de fondos. Y eso es cárcel. Entonces, si yo quiero intervenir en un sitio donde no sé qué es Estado, no existe legalmente, y que exista legalmente, ¿qué significa? ¿Qué creen que significa? Por si acaso. Exactamente. ¿Y ese certificado, saben cómo se llama? Se llama registros públicos. Que tenga una partida registrada. Si no está en registros públicos, y el registro público no solamente es la SUNAR, el sistema de registros públicos también lo manejan las notarías. O sea, si no existen notaría, o no existen registros públicos, y en el Estado existe algo que se llama el Margesí. Si no existe el Margesí, eso no existe. Y yo no puedo intervenir ahí. Y el problema que tienen estas personas es parte de eso. Y parte de la alternativa que se le da a la gente que vive ahí para que vayan por todos lados, ¿no? Pero ¿qué alternativa se le puede dar si es que no se sabe, si legalmente no existen? Entonces, una alternativa que se le dé,
Sin formalizar esto es como ayudar a la informalidad. Es ilegal y es también hasta penal. Entonces hay un problema bien grande, ¿no? Que se llama informalidad. La informalidad en el país es bien grande, bien grande. Ya te sé. Te apuesto, no conozco el caso de Chan Chan, pero te apuesto que Chan Chan, la ruta Mochi, todo lo que ustedes están bien orgullosos, no existe. Legalmente no existe. Bueno, Chan Chan posiblemente sí, porque por ahí pasó la carretera y todo lo demás, ¿no? Tal vez. Posiblemente sí. El Machu Picchu, señores. O sea, Machu Picchu, ¿saben? Machu Picchu. Solamente quería saber, ahorita por ejemplo lo que voy a explicar es para un tema de obra, Sí. ¿no? Pero en el caso de expedientes técnicos, en mi caso, principalmente se ha dado por ejemplo de que hay expedientes tan costosos que yo personalmente no los puedo asumir directamente, ¿no? O sea, por ejemplo, no, en el tema de pago. Entonces, lo que acostumbran las municipalidades es a decir, ¿sabes qué? Tú me presentas el PIB y yo te pago. Incluso en algunas otras municipalidades estaban dando la condición de que se apruebe el PIB y después me pagaban. Entonces, a uno lo forzaban a veces a hacer PIB que no eran viables realmente, pero si es que uno no hacía que se apruebe el PIB, no pagaban, porque los términos de contrato indicaban eso. Entonces, bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Y el tema del expediente, si es que se puede pedir adelanto. Interesante, ¿ah? Ya. Bueno, una cosa que podemos hacer, y si tú deseas lo hacemos, es analizar un poco más allá. Si te pones en contacto podemos ver el caso específico. Sería interesante saberlo, porque al margen de lo que te voy a decir, ¿no? Porque lo que te voy a decir te va evidentemente a asustar un poquito, ¿no? Pero, porque está mal, o sea, no debería ser. Yo no puedo forzar, eso es forzar la figura. Ese es, digamos, hasta cierto punto, hasta usar un sistema, como es el sistema del SNIP, para hacer un pago. O sea, el sistema de inversión pública, su razón de ser es la certificación para tener un proyecto de calidad que sirva a la gente. O sea, no es para generar un gasto y luego incluso garantizar ese gasto a condición de que me den un estudio, ¿no? El estudio en realidad, muchachos, no sirve. Lo que va a funcionar al final, a ustedes les interesa un estudio, o sea, como ciudadanos digo, ¿no? A sus familias, a su mamá, a su hermano. Los estudios no les interesa. No es importante para ellos. Lo importante para un ciudadano es recibir el servicio. El estudio es un medio. Yo no puedo simplemente a cargo de hacer un estudio al margen de la calidad que tenga, garantizar un pago, ¿no? Ahí me estoy adelantando un poquito. Yo debería solamente tener un estudio, o sea, pagar por el servicio de estudio al margen de que sea viable o sea viable. En este caso estamos forzando, me parece, la figura, si te entendí bien. Ese es uno. Pero sería peor, no sé si es tu caso o el caso de ustedes, ahora que se me ocurre, sería peor si es que yo incluso ni siquiera te cobro el perfil. Digo, tú, consultor, hazte el perfil. Yo te voy a pagar el proyecto. O sea, tú ya vienes a ganador a mí y el esfuerzo que has hecho con el perfil, yo también mételo ahí en el proyecto, ratero. Eso es peor todavía. O sea, estamos forzando más todavía la figura, ¿no? Con el fin de tener la obra, inaugurarla y todo lo demás. No, ahí de verdad que me da distorsiones, pero a mí lo que me preocupa más que nada es, claro, que no se cumpla la norma, evidentemente, pero más que nada es por qué la gente se fuerza a hacer eso. Tal vez haya algo que tengamos que afinar, ¿no? Eso lo he descubierto yo en el día a día, cuando hemos intentado hacer las modificaciones. Así surge justamente el PCA, surgen las modificaciones con OCE, el SNI también está cambiando. Estos cambios que estamos impulsando surgen justamente con estas situaciones, donde se ven que aparentemente hay cosas irregulares, incluso cosas que son evidentemente ilegales, pero cuando nos hacemos la pregunta del MEF así proactivamente, ¿por qué la gente se fuerza a hacer eso? A veces la respuesta es simplemente porque le da la gana. Eso está mal, ya listo. Pero en la mayoría de los casos, la gente se fuerza a hacer eso por alguna razón que no le permite, no hay más plata, no le permite operatividad, el año es muy corto, etc. Y comenzamos a analizar el proceso, ¿no? Más que buscar culpables es analizar por qué. Y así nos permiten al MEF entender mejor la operatividad y mejorarla. Recuerden ustedes que el MEF es
Somos gabinete, pues, lamentablemente. No ejecutamos. Vamos en gabinete. Y necesitamos el ejecutor justamente para enriquecernos en los procesos, en las normas. Entonces, si podemos ahondar un poco más, en tu caso, para conocer exactamente, sería genial. Pero en principio la respuesta te la he dado, o sea, está forzado. No debería pasar eso. No debería ser. Ya. Entonces, hagamos algo. Ayúdenos ustedes a hacer algo. Ahí. Señor Antonio, Sí. permiso, lo que usted acaba de decir es importantísimo en relación a la articulación del MEF con los ejecutantes. Claro. Usted dice que son solo gabinetes. ¿Y de qué manera se podría hacer esa articulación, mediante qué mecanismos o herramientas? Bueno, una herramienta bien concreta justamente son estas unidades de gestión que se han creado, ¿no? La unidad de gestión que se ha creado está para eso, para perfeccionar constantemente el actuar operativo de los sistemas administrativos. Eso se va a reflejar en una mejor ejecución presupuestal. O sea, y ustedes ven las estadísticas, desde que se han creado las instituciones, por lo menos en los ministerios, la ejecución no baja del 80%, eso es espectacular. Y no es porque sea mi unidad, pero esa es histórica. Antes de estas unidades, la ejecución en los ministerios no llegaba ni al 60%, así, desde el 2009 a la fecha, la ejecución de los ministerios en conjunto no baja del 80%, y cada vez tenemos más plata. Pero ese por un lado, garantizar esa ejecución. Pero por otro lado, lo que hacemos también es mejorar la articulación de procesos. Y la articulación de procesos se mejora a través del contacto con la realidad. Y esos son los ejecutores. Estas unidades de ejecución, mi unidad, por ejemplo, de gestión, lo que hacemos es, no estamos en gabinete. Prácticamente todo el día estamos en las ejecutoras, con los logísticos, con los jefes de OPI, con los formuladores, con los consultores de obra. Vamos ahí permanentemente. En estos días estamos, por ejemplo, por modificar el artículo 19 de la Ley de Contrataciones. ¿Se acuerdan? ¿Alguien leído? ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, yo me acuerdo porque lo estoy leyendo últimamente. El artículo 19 habla acerca del empaquetamiento de bienes y servicios, obras, de prestaciones, ¿no? Que tú puedes empaquetar, perfil, con factibilidad. Una buena práctica, por ejemplo, es que se permite empaquetar perfil, factibilidad y entender técnico en un solo servicio. El artículo 19 como que lo prohíbe. Hay que buscar una forma más o menos por ahí, ¿no? Casi forzar legalmente la situación. Pero una buena práctica se ha visto que es así. Entonces lo que estamos haciendo en contacto con la realidad, porque nos hemos dado cuenta que es una buena práctica, por lo menos para proyectos grandes, un proyecto de 200 millones, 500 millones, pues. Una buena práctica es juntar todos los estudios con uno solo. El artículo 19 como que no nos ayuda mucho, lo estamos modificando. Se va a modificar simplemente en contacto con la realidad. Entonces una cosa bien concreta, respondiendo a la pregunta de Don Abel, es eso, ¿no? El MEF ya tiene estas herramientas. Hace poco se creó la última unidad de gestión, hace unos par de meses más o menos, hasta el presidente lo habló. Es la unidad de gestión que más se necesita, que es la unidad de gestión para la inversión privada. La inversión privada está un poco estancada. Como Estado no somos muy competitivos. Cuando tú ves el ranking de competitividad está muy alto, pero está muy alto por otras cosas. Pero en la parte de ayuda al privado para que invierta más y mejor y más rápido no es tan eficiente. Hay un montón de licencias, un montón de cosas. Entonces, la última unidad de gestión que hemos creado es la unidad de gestión para apoyo de inversión. Y eso, el presidente lo está hablando cada semana, Castilla también está que lo hablaba. Son unidades de gestión que tienen que hacer eso, ¿no? Contacto con la realidad. Y si van a mi oficina un día, me visitan, van a ver que mi oficina está vacía. Yo prohíbo a mi gente que esté en las oficinas. Vamos, no sé qué es. Nos reunimos un par de días solamente en la oficina y todos los días vamos en logística, de los ministerios, con los ejecutores, con el privado también nos reunimos, pero en gremios, porque si no sería medio raro, ¿no? Un privado solamente con Gran y Montero, con ella solamente no, en gremios, viendo esta problemática, cómo se ejecuta, ¿no? Entonces, cierto, el MEF también tiene la parte de gabinete, pero también está haciendo el esfuerzo de irse a la parte concreta, operativa, día a día. Necesita eso. Bueno, este ejemplo, cierto, tiene que ver con obra, pero nos da una idea también de cómo se tiene que hacer un poquito para los demás casos. Aunque el ejemplo anterior es más general, ¿no? Este ejemplo es más con obra.
Vean ustedes. Aquí, vean la línea negra inicialmente. Hay 2 meses. No se ve muy bien. Acá hay 2 meses. Acá termina un mes. Acá está del día 1 al día 30 o 1, algo así. Aquí comienza el 1 hasta el día 30, digamos, 2 meses. Aquí hay algunos días claves, 25, 26, 1, 5, 10, 15, 16, 30. ¿Por qué hemos dividido así 2 meses? Porque en el caso de obra, por ejemplo, y obra es importante porque es un componente fundamental en los proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública pueden tener obra o más de una obra incluso, ¿no? Entonces, desde el primero hasta el día 25 del mes anterior, tú tienes que informar como entidad cuál va a ser tu necesidad de efectivo. Eso se llama calendario de pagos. Eso es entidad, solamente no es MEF. En una entidad, tú en estas fechas tienes que decir cuál va a ser tu necesidad de efectivo a las ejecutoras para el siguiente mes. O sea, ustedes mismos, las entidades que ejecutan o que compran bienes, adquieren servicios o que ejecutan obra, tienen que avisar a su área de caja cuál es el calendario de pagos, ¿no? La necesidad de efectivo, ¿no? Porque el presupuesto no es efectivo, es proyecciones, es tema financiero, está en una nube. La cosa efectiva es con caja. Y a partir del 26 hasta el día 10, pues, hasta el día 15, perdón, puedes ampliar lo que has dicho. Por alguna razón, si cambia tu necesidad hacia arriba normalmente, puedes ampliar tu calendario de pago. A partir del 15, aquí se quedó todo. Hasta el año pasado. Este año, justamente por la relación con la realidad, porque ya la unidad de gestión, mi unidad de gestión, por ejemplo, que ve ministerios, está día a día con los ministerios, dijimos eso es inviable. Porque el sector que más ejecuta, el sector que más plata tiene, la unidad ejecutiva que más ejecuta, ¿saben dónde está? A nivel nacional, la ejecutora que más plata tiene y ejecuta, ¿saben cuál es? ¿Se imaginan? Más o menos, especulen. Educación, salud. Tú que estás en proyecto, ¿cuál es el proyecto más costoso? Los más costosos, ¿cuáles son? Sí, específicamente, transporte. Transporte es la que cuesta un montón de plata. Proyectos ahí, sin nada, o sea, 10 millones es cualquier cosa, ¿no? 50 millones, 100 millones. El mes pasado solamente atendí un déficit de presupuesto de más de 600 millones por adicionales. 600 millones, ¿sabes lo que es 600 millones? 600 millones es el presupuesto anual de salud. Un solo mes, ¡pum!, porrazo. Entonces, como gestión y como conocedor de la realidad, sabemos que hay un problema, porque ellos tienen el monto exacto recién a partir del día 12, 15, puede ser. Entonces, en contacto con ellos dijimos, Zafran, es así el director de Tesoro, tenemos que hacer algo porque aquí es muy ajustado el tiempo. Porque recién aquí yo conozco el monto exacto. ¿Y por qué no conozco el monto exacto? Vamos a explicarlo acá más arriba. Entonces, tenemos que hacer acá una ampliación excepcional, hemos llamado. Para fines prácticos, cuando hemos hecho este acercamiento a la realidad, hemos modificado la norma y ahora, si bien te dice que hasta el día 25 se tiene que tener el calendario de pagos, en realidad el calendario de pagos se puede actualizar hasta el último mes del mes de la ejecución. Así de sencillo. Modificación normativa, operativa, porque el MEF se acerca también a la realidad, de una forma bien concreta. A ver. En estos días, en obra, particularmente en obra, en estos últimos 5 días, a partir del 25 hasta el 30, cada mes el residente y el supervisor de obra realizan los metrados de la obra en sí. ¿Qué es residente y qué es supervisor? Creo que les han explicado en la parte de contrataciones, ¿puede ser? Cuando una obra tiene un residente, que es el responsable por la parte privada de velar que la obra se haga. Y también tiene un supervisor de obra que es el responsable, bueno, es un privado, puede ser contratado por él, Estado para que supervise al residente y a todo lo que hace la privada, ¿no? Entre los dos, llegado 5 días antes de fin de mes, tienen que definir exactamente cuánto se ha avanzado.
porque solamente se va a pagar lo que se ha avanzado, no lo que dice el contrato, sino lo que realmente se ha avanzado. ¿Y en qué momento los dos se ponen de acuerdo, se sientan, ¿no? Y se ponen de acuerdo y hacen las medidas, los cálculos, el Excel y todo lo demás? En los últimos 5 días. Es así, siempre es así, así debe ser. Del mes anterior. Luego, ¿pero qué pasó? El día 25 también es el último día para programar el calendario de pagos mensual. O sea, justo coincide, pues. Si yo tengo recién el número exacto a partir del día 25 al 31, y el día 25 ya se me cerró mi calendario de pagos, entonces definitivamente ya comencé desfasado. ¿No? O sea, el Tesoro Público, el Tesoro de tu entidad te pide un monto exacto acá, pero tú recién vas a tenerlo acá. Y eso, porque este es el monto que sale acá, es el monto de la discusión entre el residente y el supervisor. Supervisor o inspector, que se llama en algunos casos, cuando no pasa un monto determinado. Pero no se ha aprobado todavía ese monto. ¿Cuándo se aprueba ese monto? Ese es el siguiente mes. El supervisor de obra comunica, ¿no? Califica, cuantifica, comunica, comunica ingresos. Bueno, la cosa es que aquí recién el residente ahora tiene estos plazos para comunicar al área usuaria, en este caso obras, de ese monto que se ha discutido. Si no tiene observación, porque lo apruebe. El área usuaria, con informe de conformidad, en este caso sería obras, solicita a la administración el pago de esa valorización. O sea, tengo recién este periodo para pedir el pago de la valorización. En resumen, muchachos, lo que yo tengo es, en los últimos días del mes anterior, se verifica el avance. En los primeros días del mes vigente se cuantifica y se le da a administración para que se haga el pago recién. Pero el calendario de pagos ya me dijo, hasta el 25 del mes anterior tienes que decirme cuánto vas a necesitar. Yo no sé, pues. O sea, no se sabe. Eso pasa por hacer las cosas en gabinete. Pero bueno, como son bienes y servicios y la cosa es casi permanente en el tiempo, liquidaciones, pago de personas, no pasa nada. En obras sí, se siente bastante. Y si son obras de magnitud, peor todavía, ¿no? El día 15, ¿qué pasa acá? Es el último día que me dan para la ampliación. Pero si yo recién le he pasado a la entidad el monto para valorizar en los últimos 10 días, tengo estos días de acá nomás. Y son días calendarios. Si cae sábado, domingo, feriado, tengo que venir sábado, domingo, feriado. Y disculparán, pero no es correcto que por una mala norma obliguemos a la gente a trabajar sábado, domingo. No, sábado, domingo es la familia. Bueno, no dependerá de cada uno, pero para mí la familia es sagrada, domingo. ¿Qué hago acá? Hay excepciones, ¿no? Pero no tenemos que... ¿Y aquí qué pasaba? Pasaba que la gente era sábado, domingo, feriado. No puede ser. No podemos obligar a la gente por eso. Mejor movemos un poco las fechas, flexibilizamos las fechas, las hacemos más acordes, ¿no? Nuevamente contacto con la realidad. Hicimos esta parte acá. Ahora, la realidad te dice que tú puedes hacer esa modificación durante este periodo. Y de hecho se hace. Y de hecho se hacen, en el caso del MPC, se hacen casi constantemente. Casi todos los meses tenemos una ampliación. Y además, como sabemos que se va a hacer, y ya hemos explicado a SAF de compañía que eso es necesario, eso sale automáticamente. Por eso hemos destrabado las inversiones en transporte, las cuales se ejecutan. Antes de esto no se ejecutaban rápido, ¿no? Ahora se ejecutan, y son 600 millones. Todo el presupuesto de una municipalidad se ejecuta solamente en un mes. Todo el presupuesto de la libertad se ejecuta en un mes, como si nada en transporte. Ahora, ¿pero qué cosas más hay? Ahí necesitamos más acercamiento con ustedes, posiblemente. Ustedes que están en la realidad nos pueden ayudar mejor. Pero luego, ¿qué más? ¿Qué más te dice? No veo muy bien. Ah, claro. En este periodo, a partir del día 10 en adelante, ya surge todo este ciclo de pago que hemos visto al comienzo de la clase del segundo momento, ¿no? El compromiso, el devengado, el girado, el pagado, la certificación, todo eso viene. Supongo que viene, claro, viene. Logística, compromete. Contabilidad, devenga. Tesoro Público, del MEF, da el giro. Y tesorería. Entonces, esto acá simplemente se lo explico rápidamente. Lo que les quiero decir es que hay varios mecanismos de transferencias. Lo que hemos visto hasta el momento es una transferencia que se conoce como transferencias de partidas o las transferencias internas que se hacen.
Sin embargo, la ley de presupuesto público también faculta hacer otro tipo de transferencias. Son transferencias que más tienen que ver con el tema contable. Cuando usted escucha transferencias, deben saber exactamente de qué estamos hablando, porque son tratamientos distintos. Tratamientos de partidas son los tratamientos que hemos visto hace un momento, ¿no? De pliego a pliego. Las anulaciones, modificaciones internas son los institucionales, las transferencias funcionales programáticas, internas también. Pero estas de acá son un tipo especial, son financieras. Y las financieras no es el nombre de cualquier cosa. Financiera significa que tiene un marco legal en contabilidad pública. El sistema de contabilidad también puede gestionar transferencias. Necesita un marco a nivel de ley. Ese marco lo da la ley anual de presupuesto público en algunos artículos. Y si aprovechamos esos artículos, ya internamente se puede hacer esas transferencias. Que lo aprovechamos. Si no aprovechamos, no pasa nada. ¿De qué consiste? La base legal de transferencias es la Ley General Nacional de Presupuesto Público, que faculta hacer esas transferencias, ese tipo especial de transferencias financieras. La ley anual, siempre en su artículo 12, siempre hay un artículo que menciona la operatividad y qué tipo de transferencias se pueden hacer, de qué entidad a qué entidad. Si no hay esa base legal a nivel de ley, no existen transferencias financieras. La directiva también, por supuesto, y la definición, lo más importante, definición. Son simplemente traspasos de fondos públicos sin contraprestación alguna. Son traspasos de... también estoy cansado. Una transferencia financiera también es un traspaso de fondos públicos. Es otra manera de traspasar fondos públicos de un sitio a otro sitio. El tema es que al ser financiero tiene algunos mecanismos operativos especiales. Solamente es eso. Las transferencias financieras se realizan únicamente entre entidades públicas, o sea, nada que ver con el privado, por si acaso. ¿Y qué tiene que ver? Específicamente, una transferencia financiera tiene que ver solamente con estas genéricas de gasto. Hay una entidad, que es la entidad que va a donar el fondo, va a dar su fondo, va a otorgar un fondo, y esta entidad tiene que tener genérica, ¿qué genérica? La 2.4, ¿no? Donaciones y transferencias. Si va a otorgar fondos de transferencia para gasto corriente, tiene que ser la 241, gasto corriente, y si para proyectos, esta de acá, ¿no? De capital. Lo puede hacer. Tiene una formatería especial de contabilidad, que son estos formatos contables, y la entidad que va a recibir la transferencia es esta de acá. Tiene que recibirla en estas cadenas, en estas genéricas, que es la genérica contrapartida. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado las genéricas? Hemos visto ingresos y gastos, ¿no? Ahí está. La misma que es de gastos, también tienen ingresos. Son ingresos, también donaciones y transferencias, en gasto corriente y gasto en capital. ¿Ya? Sí. Ahí menciona las categorías de gasto, tanto corrientes como de capital, y menciona sobre las donaciones y transferencias. ¿Cuál es la diferencia entre el gasto corriente y el gasto de capital? Dado que menciona donaciones y transferencias en ambas. Para comenzar, en donaciones, una donación puede ir a... Antes de eso. En una de sus láminas aparece categoría de gasto. Dice gasto corriente son estas genéricas. Gasto capital son estas genéricas. Deuda es esta genérica. Hay que diferenciar eso. Entonces, simplemente cuando hablamos de gasto corriente, hablamos de esas genéricas, de gasto de capital, de esas genéricas que se mencionan. Pero el concepto es el siguiente: gasto corriente está ligado usualmente, normalmente, a todo lo que es operación y mantenimiento. Pago de planillas, por ejemplo. Todos los bienes y servicios que vas a adquirir para mantener operativa una instalación. La reposición de bienes también es gasto corriente. En cambio, gasto de capital tiene que ver con todo aquello que te permite incrementar el capital de tu entidad. En buena cuenta, ¿sabes qué cosa es? Proyectos de inversión pública. Porque un proyecto de inversión pública, una vez que se genera, te va a dejar nuevos activos, incrementa activos. Es un tema contable. Entonces, al margen de las sutilezas que siempre hay, las zonas grises, quédate con ese concepto.
Gasto corriente es operación y mantenimiento, gasto de capital en buena cuenta es proyectos. Hay sutilezas contables, pero eso es irrelevante honestamente. Esas dos son. Entonces, las donaciones y transferencias, que pueden ser ingresos o pueden ser gastos, evidentemente, se pueden dar para mantener operativa la cosa, para incrementar, no sé, has tenido nuevos empleados y cómo les incrementas a estos nuevos empleados cómo pagas esos sueldos, o para hacer proyectos más, ¿no? En este caso, si usas esta acá, es para financiar proyectos. Esta entidad otorgante va a dar plata para hacer proyectos, y esta entidad que va a recibir plata para hacer proyectos, por decir algo. Vamos a ver un ejemplo. Acá está un ejemplo, ¿ya? Y con esto terminamos. Este es un documento donde te dice justamente que transferencias financieras recibidas. ¿Quién recibe? Loreto, Gobierno Regional de Loreto, ¿ya? El Gobierno Regional de Loreto está recibiendo, vamos a ver de quién. Recibidas del Instituto Nacional de Defensa Civil, de INDECI, justo que lo mencionamos por ahí. O sea, Gobierno Regional de Loreto va a recibir, está recibiendo plata de INDECI. Para eso INDECI tiene que tener plata, si es financiera tiene que tener plata en su 2, 4, 1 o 2, ¿no? Pero Loreto, ¿en qué genérica? Pregunta, con esto nos vamos felices. ¿En qué genérica Loreto debería habilitar esto que va a recibir? Esa pregunta de examen. ¿En la 1.4? ¿En la 2.4? ¿En la 2.6? Nada más, a ver, ¿en cuál marcarías tú? ¿En la 1.4, 2.4 o 2.6? ¿En cuál de ellas? ¿En cuál? ¿1 o 2? 1, exactamente. Bien, 1, porque 1 es ingreso, pues. Loreto está recibiendo plata, en ingreso tiene que estar. En cambio, acá no está el ejemplo, pero en cambio INDECI, imaginemos la ficha de INDECI. INDECI en su ficha estaría ¿en qué? En la 2.4, es un ingreso, ¿no? Y como nos gusta complicar la vida, entonces aquí ponemos toda la genérica, la específica, toda la cosa. Y mira, acá está. 1.4, ¿no? Donaciones y transferencias. Acá está la específica, la genérica también, más específico, gasto corriente, y más específico, ya esto es la específica. Y la específica, y la específica, y la específica, ya nos enredamos bien. Lo que pasa es que nos gusta complicarlo, ¿no? Genérica, específica, 1, 2, Por realidad nos quedamos con los conceptos de genérica, hasta ahí nomás, para ser gerentes basta. Además ya, el operativo lo puede hacer. Para la gente, por lo menos conocer lo que son las genéricas, de ingresos y de gastos. Y esto, pues, claro, recibe acá. Pero aquí hay un segundo ejemplo, pero lo especial es esto. Y tengan en cuenta, muchachos, cuando se hace una transferencia financiera, en primer lugar tiene que haber un marco legal a nivel de ley. La ley del presupuesto tiene que decirlo, facilitarte esas cosas. Si no, no existen ese tipo de cosas. Segundo, se tiene que tener en cuenta que esa transferencia que vas a realizar no afecta tu marco. ¿Por qué no afecta tu marco? Mira, si te explico detenidamente eso, nos quedamos hasta las 9:30, 10. Tiene que ver con el concepto de, en contabilidad no puedes tener contabilidad doble, no puedes duplicar un gasto en eso. No se puede ver. ¿Te acuerdas? No puede ver. Por lo tanto, haciendo unos jueguitos, y aquí está, te explico más o menos con un ejemplo usos de tacha. Tienes tu PIA en Loreto, y Loreto va a hacer el ejercicio de transferirlo a Mainas. Esto es otro ejemplo, ¿no? Si transfiere a Mainas, el tema es que tu PIA, si te das cuenta, por esta eliminación para evitar la doble contabilidad, Loreto, o sea, el oferente, el que va a dar plata, termina con el mismo marco. Por eso resumo y termino la clase con eso. En transferencias financieras, el marco no se afecta. Por ejemplo, son las transferencias que yo menos uso. Porque a mí, lo que me interesa en estos momentos es que mis ministerios ejecuten más. Y para ejecutar más, yo puedo hacer una transferencia de partida. Y transferencia de partida significa que tu marco me baje. O sea, si yo hago que vivienda o educación transfiera toda su plata, el problema se lo traslado a los gobiernos locales que reciben la plata y que no van a ejecutar. Pero educación automáticamente se eleva su grado de ejecución.
solamente transfiriendo plata, elevo el grado de ejecución de educación, gran ejecutor. Pero si hago transferencias financieras, mi marco nunca va a cambiar. Mi marco va a ser el mismo, por más que dé plata y plata y plata y plata. Por un tema contable, ¿no? No de contabilidad. Entonces, hay que tener esa diferencia. Muchachos, creo que ahí lo acabamos. Sí, lo acabamos. Más bien, muchas gracias por la paciencia que han tenido en esperarme hasta este momento. Que tengan mucha suerte. Y lo que yo termino diciendo, estamos juntos en este negocio de intentar mejorar las cosas en el país. Entonces, si podemos estar en contacto, si ustedes lo desean, ahí está mi correo y con toda la buena voluntad del mundo nos podemos ayudar. Muchas gracias, amigos. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para el doctor Antonio Moreno.